Los Estados Unidos descubrió algo en la década de 1870 que cambió completamente toda la estructura de una guerra que había sido imposible de ganar. Descubrió que existía exactamente una manera, solamente una, de derrotar definitivamente a los comanches. No era una manera que los historiadores enseñan en las escuelas de forma clara. No era una manera que encaja cómodamente en la narrativa occidental de victoria militar limpia. No era una manera que es fácil o cómoda de contar hoy. Era una manera que requería entender que hay un punto específico, un punto exacto, medible, donde una civilización entera es vulnerable. Un punto donde si atacas con precisión quirúrgica suficiente, si enfocas toda tu fuerza en ese único objetivo, todo simplemente colapsa. Y el ejército estadounidense, después de décadas de fracasos militares, después de innumerables batallas donde los comanches simplemente desaparecían, finalmente encontró ese punto. Era los caballos, no era los hombres, no era los líderes, no era la estructura política, era los Mustangs. Durante los siglos XVIII y XIX, los comanches no eran simplemente una tribu aislada, eran un imperio real, tan vasto en territorio como naciones europeas contemporáneas. Los españoles lo sabían, los británicos lo sabían, los franceses lo sabían. Lo llamaban Comanchería, tierra de los comanches, como si fuera un lugar que no les pertenecía, que nunca les pertenecería, que escapaba a su control incluso cuando querían conquistarlo. Los comanches controlaban Texas, Oklahoma, Kansas, Nuevo México. Territorios gigantescos, espacios donde podían viajar durante semanas sin salir de tierra comanche. Y lo que es importante entender es que este no era un imperio basado en arquitectura. No había monumentos, no había ciudades, no había burocracia escrita. Era un imperio basado en una sola cosa: movilidad. Los comanches eran considerados los mejores caballeros de las planicies. Pero esa frase es imprecisa. No eran simplemente buenos en caballos. Habían construido, deliberadamente a través de generaciones, a través de selección cuidadosa, una civilización completa que funcionaba solamente a través de velocidad. Cada aspecto de vida, caza, guerra, comercio, supervivencia, todo dependía de movilidad que solamente caballos extraordinarios podían proporcionar. Un guerrero comanche no ganaba batallas simplemente venciendo enemigos en combate. Ganaba batallas desapareciendo más rápido que los perseguidores podían seguir. Ganaba siendo capaz de atacar desde lugares donde no lo esperaban. Ganaba siendo capaz de mantener guerra móvil indefinidamente. Todo eso era posible porque tenían caballos, pero no cualquier caballo. Los Mustangs Comanche eran resultado de siglos de selección deliberada. Descendían originalmente de caballos españoles, andaluces, barbs del norte de África, animales que habían escapado de misiones españolas durante 100 años. Pero los comanches hicieron algo que transforma una población de caballos en arma biológica. Seleccionaban por resistencia extrema, seleccionaban por velocidad en terreno difícil, seleccionaban por inteligencia, por capacidad de pensar, de anticipar, de responder. Seleccionaban por capacidad de viajar distancias imposibles. Seleccionaban por habilidad de sobrevivir con agua mínima en desiertos donde otros caballos simplemente colapsarían. Relatos militares americanos describían estos caballos como menores que los caballos europeos. Era verdad, pero eso era precisamente el punto. No eran más grandes, eran mejores, eran más rápidos en terreno que importaba. Eran capaces de recorrer distancias que parecían imposibles. Un guerrero comanche podía montar el mismo caballo durante días de persecución sin descanso significativo. Podía cambiar de montura varias veces en un solo día. Podía desaparecer después de un ataque con velocidad que perseguidores estadounidenses simplemente no podían igualar. Eso era poder militar. Eso era el fundamento del imperio. Nadie sabe exactamente cuántos caballos tenían los comanches. Los historiadores discuten. Algunos dicen decenas de miles. Otros sugieren centenas de miles posiblemente. Lo que importa
es que el número era suficiente para transformar a los comanches en potencia móvil sin igual, suficiente para que cada guerrero tuviera múltiples monturas, suficiente para que pudieran transportar familias enteras, mujeres, niños, ancianos, a través de distancias enormes, suficiente para que pudieran abandonar caballos heridos y capturar nuevos de tribus mexicanas o de otros enemigos. Esos caballos eran más que transporte, eran riqueza, eran estatus social, eran estrategia militar, eran en sentido real la base completa de su civilización. Sin los caballos, los comanches simplemente no existían como potencia. Palo Duro Canyon es el segundo cañón más grande de los Estados Unidos. Es gigantesco de formas que la mente moderna apenas comprende. Tiene paredes de 100 metros de altura. Tiene formaciones de roca que son prácticamente verticales. Tiene pasajes escondidos, corredores secretos, áreas donde el terreno se vuelve tan complejo que es casi imposible navegar si no conoces el lugar. Durante décadas, los comanches, kiowas y cheyennes usaban Palo Duro como refugio de invierno, como esconderijo estratégico donde podían retirarse cuando la presión era demasiada, como área segura donde podían dejar familias enteras, mujeres, niños, ancianos, mientras los guerreros viajaban a otras regiones para cazar bisonte o participar en campañas militares. Y era donde mantenían sus rebaños, miles de mustangs, posiblemente decenas de miles, prácticamente toda la riqueza de la nación comanche concentrada en un lugar. Era punto de vulnerabilidad enorme, pero parecía impenetrable. Los comanches probablemente nunca imaginaron que alguien pudiera atacar Palo Duro directamente. Era tierra sagrada, era fortaleza natural, era corazón del imperio. Septiembre de 1874, el coronel Ranald S. Mackenzie lideró tropas estadounidenses directamente hacia el cañón con precisión militar. Fue expedición rápida, fue expedición deliberada, fue expedición que no buscaba batalla convencional, buscaba captura de algo mucho más valioso que vidas, captura de recursos que sustentaban vidas. Atacaron al amanecer. Ese momento específico, cuando el cielo estaba apenas comenzando a cambiar de negro a gris a azul. La mayoría de los comanches aún dormían profundamente. Las familias estaban en tiendas. Los guerreros descansaban después de noches de vigilancia. Fue ventaja táctica. Fue diseñado deliberadamente para sorpresa máxima, para caos, para incapacidad de respuesta coordinada. Muchos comanches lograron escapar por las paredes del cañón. Conocían los pasajes secretos, conocían los caminos escondidos, conocían los secretos del terreno porque lo habían usado como refugio durante décadas. Pudieron huir con velocidad relativa, aunque tenía que ser extraordinaria velocidad para escapar soldados estadounidenses a caballo persiguiendo activamente. Familias subieron por paredes de roca casi verticales. Niños fueron levantados. Ancianos fueron ayudados. Fue caos coordinado. Fue escape desesperado. Pero algo ocurrió durante esa fuga que cambió completamente el cálculo de poder de formas que los comanches no podían haber predicho. Mientras los guerreros escapaban, mientras las familias huían por los pasajes del cañón, mientras se enfocaban en supervivencia inmediata, el ejército capturó algo más importante que cualquier guerrero. El ejército capturó los caballos. Todos los caballos, o casi todos. Las estimaciones varían según historiadores. Algunos relatos hablan de 1000, otros documentan 1400. Algunos sugieren más de 2000. Lo importante no era exactamente cuántos. Lo importante era que era prácticamente toda la población. El ejército no simplemente quería tomar los caballos para utilizarlos después en transporte o en futuras campañas. Quería asegurar deliberadamente, calculadamente, con precisión quirúrgica, que nunca pudieran ser recuperados, que la pérdida fuera total, que la restauración fuera imposible incluso en generaciones. Quería destruir la riqueza comanche de forma tan completa, tan devastadora, que fuera imposible de restaurar. Entonces el ejército ordenó algo que fue frío, calculado, absolutamente brutal: ejecución sistemática de miles de animales. Los disparos comenzaron por la mañana temprano.
Relatos de testigos, de los pocos que registraron esto, describen sonidos que ecoaban constantemente a través del cañón durante horas. Tiros, tiros continuos, reverberando en las paredes de piedra roja del cañón, rebotando, creando sonido de guerra constante que no cesaba. El olor de pólvora llenó el cañón, un olor químico, acre, que se pegaba en la garganta. Polvo levantado en pilares gigantes por los rebaños en pánico total. Los caballos entendían lo que estaba sucediendo, el peligro, la muerte. Huían en dirección de paredes de piedra que no podían cruzar. Entraban en pánico puro. El polvo se levantaba en columnas visibles desde las alturas del cañón. Polvo tan denso que casi ocultaba lo que estaba sucediendo. Pero el sonido no era ocultado. El sonido de muerte era claro. Pilas de cuerpos acumulándose, mustangs caídos, animales que habían sido criados durante generaciones de selección cuidadosa, simplemente siendo ejecutados sin ceremonia. Y los guerreros comanches, los mejores caballeros del continente, observando desde las alturas del cañón sin poder hacer absolutamente nada, sin poder descender para intervenir, sin poder combatir un ejército, sin poder salvar lo que era la base literal de su civilización, observando mientras su riqueza era destruida, observando mientras su poder era ejecutado, observando mientras su futuro era asesinado. Fue masacre, fue deliberado, fue acto de guerra total contra los fundamentos de una civilización, fue deshumanización de enemigos a través de destrucción de lo que amaban más que sus propias vidas. Más de 1000 caballos fueron ejecutados. Algunos relatos sugieren números incluso mayores. Algunos hablan de casi la totalidad de la población de mustangs comanche siendo destruida en ese cañón. El ejército no dejó nada. No capturó ninguno para vender posteriormente. No los liberó para que escaparan. Los ejecutó. Simplemente los mató. Fue silencioso en sentido de que casi nadie en América, en el este americano, en la prensa oficial, supo completamente sobre ello. Fue acto de guerra, fue acto de genocidio cultural que casi ningún historiador occidental enfatizó adecuadamente durante décadas después. Pero fue tremendamente ruidoso, explosión sonora, en sus consecuencias. Para los comanches que observaban desde el cañón, observando silenciosamente, sin poder actuar, viendo su mundo desintegrarse, fue apocalipsis. Fue fin de mundo. Sin los caballos, la caza de bisonte se volvió prácticamente imposible. Los bisontes eran rápidos, eran evolucionados durante millones de años para velocidad extrema. Sin caballos igualmente rápidos, sin capacidad de coordinar cacerías masivas de grupo, los comanches simplemente no podían obtener alimento suficiente para sobrevivir. Sin los caballos, escapar del ejército se volvió imposible. No era difícil. Era imposible. La movilidad estratégica que los había definido militarmente durante siglos, que era su ventaja fundamental, simplemente desapareció en un día. Sin los caballos, guerras móviles de largo alcance se volvieron imposibles. La estrategia militar que había funcionado contra enemigo tras enemigo, que los había hecho invencibles incluso cuando superados numéricamente, se evaporó. Sin los caballos, el comercio que sustentaba su economía se derrumbó completamente. Sin los caballos, la vida nómada, la vida como comanches la conocían, como había sido durante siglos, se volvió imposible. No podían viajar las distancias que requerían. No podían transportar familias entre territorios. No podían buscar nuevas tierras de caza cuando las actuales se agotaban. No podían existir. El sistema entero colapsó. No gradualmente. Colapsó en un día, en el momento en que los disparos cesaron, en el momento en que el humo se disipó, en el momento en que los comanches comenzaron a descender del cañón y observaron lo que quedaba, entendieron que su era había terminado. Historiadores consideran Palo Duro uno de los golpes finales contra el poder comanche. Después, la fome aumentó dramáticamente. Aumentó porque sin caballos no podían cazar. Aumentó porque el ejército también estaba destruyendo búfales. Los desplazamientos estratégicos disminuyeron.
Disminuyeron porque ya no tenían capacidad de viaje rápido. La vida nómade se volvió imposible. La resistencia entró en colapso. Entró porque cada factor que sustentaba su poder había sido removido de forma deliberada. Poco tiempo después, los últimos grandes grupos comanches se rindieron. No simplemente porque hubieran perdido batallas militares. Se rindieron porque su civilización había sido destruida. Su forma de vivir había sido hecha imposible. Su futuro había sido cerrado. Su imperio, construido completamente sobre movilidad ecuestre, fue desmantelado cuando esa movilidad fue removida. Lo que pasó en Palo Duro fue algo que casi nadie entiende completamente, incluso hoy. No fue simplemente un ataque militar convencional. No fue captura de recursos para uso futuro. Fue destrucción cultural deliberada, genocidio sistemático, disfrazada de necesidad militar. Fue reconocimiento frío y calculado de que los comanches no podían ser vencidos en combate directo convencional. Habían luchado contra los comanches antes. El ejército sabía que eran superiores en batalla montada, sabía que desaparecían cuando querían, sabía que eran invencibles en su propio terreno, así que decidió hacer algo completamente diferente. Decidió cambiar dónde se libraba la batalla. No atacó a los hombres, atacó a los caballos. No atacó a la estructura política de los comanches, atacó la base económica, no atacó los guerreros, atacó la civilización en su fundamento, y funcionó de formas devastadoras. Funcionó porque fue estrategia que reconocía una verdad fundamental que casi nadie entiende. Una civilización construida completamente sobre caballos puede solamente ser destruida a través de destrucción de sus caballos. Es verdad incómoda. Es verdad que revela algo feo sobre guerra. Los soldados no estaban simplemente destruyendo animales, estaban destruyendo movilidad, estaban destruyendo libertad, estaban destruyendo identidad, estaban asesinando una forma de vivir, estaban cometiendo genocidio, y lo hacían matando caballos. En septiembre de 1874, la guerra no fue ganada por ejército, venciendo guerreros comanche en batalla. Fue ganada ejecutando los caballos que sostenían la civilización comanche. Pero aquí viene algo que es casi desconocido completamente. Muchos de los Mustangs modernos del sudoeste americano, especialmente aquellos que son parte de linajes Spanish Mustang o Colonial Spanish Horse, probablemente, casi ciertamente, llevan genética de aquellos antiguos caballos comanche. Llevan ADN de caballos que fueron seleccionados por generaciones para resistencia, velocidad, inteligencia. Llevan la memoria genética, grabada en su código biológico, de una civilización que fue destruida. Algunos de esos caballos, descendientes directos de aquellos Mustangs que escaparon Palo Duro, o que fueron liberados, o que simplemente se perdieron, aún corren en libertad en el oeste americano, en Nevada, en Utah, en Arizona, lugares donde los comanches nunca llegaron, pero donde sus caballos ahora viven. Esos caballos modernos corren con genes de aquellos conquistadores de las planicies. Corren con la memoria biológica de un imperio que fue demolido. Corren con el ADN de una resistencia que fue aniquilada pero nunca completamente desaparecida. No es de manera romántica. No es de forma que glorifique lo que sucedió. Es de manera que conecta pasado con presente de forma incómoda, que demuestra que algunas cosas persisten, aunque sea en forma modificada, aunque sea llevando cicatrices de historia profundas, aunque sea como fantasmas genéticos de una civilización que fue sistemáticamente destruida. La historia de Palo Duro no es historia de victoria militar limpia, es historia de cómo una civilización real, sofisticada, militarmente superior, fue destruida no en batalla, sino a través de destrucción deliberada, calculada, de su fundación económica. Es historia de cómo el ejército estadounidense descubrió que el único punto débil real de los comanches era su dependencia absoluta de caballos. Es historia de guerra total, de destrucción cultural, de genocidio, no de personas necesariamente, sino de una civilización completa. Y es historia que está grabada permanentemente
en la genética de caballos que aún corren libres hoy. Porque la verdad incómoda es esta: los comanches construyeron un imperio sobre caballos. Ese imperio murió cuando los caballos murieron. Los tiros que mataron los mustangs también encerraron una era. Y los caballos que corren hoy aún llevan consigo la memoria de lo que fue destruido. Cuéntanos desde dónde lo estás viendo. Esta historia tiene que llegar más lejos.